El nombre del Espíritu Santo que vamos a considerar ahora es Espíritu. Así a secas. En 3 ocasiones aparece este nombre Espíritu sin ningún otro aditamento. En la primera ocasión está relacionado con la tentación del Señor, en Mateo 4:1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu le llevó al desierto. Es muy importante que tengamos en cuenta la obra del Espíritu Santo en el hombre, Jesús, entre comillas, porque sabemos que era Dios, pero a la vez era hombre. Porque de la misma manera que actuó en él, lo hace en nosotros. Dice que le llenó. Seguramente en sus momentos de apartarse de los suyos, buscando la comunión con el Padre y con el Espíritu, fue investido del poder, como dice aquí, del Espíritu para afrontar esta hora de prueba que le afectaría. No cualquiera podría estar 40 días en el desierto afrontando la soledad, el clima inclemente, la falta de comida, la falta de agua, el peligro de toda clase de animales silvestres, etc. Pero el Señor fue lleno del Espíritu. Esa es una experiencia humana de la cual el Hijo tuvo que superar. Podemos comparar las diferencias que hubo entre el primer Adán y Jesús, el segundo Adán. Así le llama el apóstol Pablo. Así está escrito, dice él. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. El Señor, en su condición de hombre, siendo Dios, padeció conforme a nuestra semejanza. Veamos, el primer Adán estaba en un huerto. No había bestias feroces. Era todo un vergel donde no faltaba nada. Pero al pecar, la tierra se transformó en lo que es hoy, especialmente en Israel. Y en el desierto no había alimentos. Pasó así durante los 40 días. En segundo lugar, Adán estaba rodeado de árboles frutales. En el desierto no hay árboles. Adán lo tenía todo, estaba en un lugar que era un paraíso. Jesús estaba en un lugar con un calor agobiante de día y de noche un frío bajo cero. 2 situaciones completamente dispares y contrastantes. Adán, como sabemos, teniéndolo todo, pecó. Pero el Señor, no teniendo nada con qué sustentarse, salió triunfante. ¿Cómo triunfó el segundo Adán? O sea, Cristo, o Jesús. Veamos las tentaciones. La primera tentación fue algo natural. El Señor tenía hambre. Satanás le mostró una piedra bien redonda, muy parecida a la forma de un pancito seguramente. Y lo más natural que podría decir al Señor que se convirtiera en lo que aparentaba, un rico pan. Cristo le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 4. Aquí el Señor fue tentado a tener independencia de Dios, lo mismo que Adán. Libérate de la voluntad de Dios, le dijo. Si comes del fruto de este árbol, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Independízate de Dios. Esa fue la tentación. La segunda fue adoración a Satanás.
Todos sabemos que esto se sigue repitiendo en el día de hoy. Cuando la humanidad no adora al Dios vivo y verdadero, a través de Jesucristo, está cometiendo el pecado de idolatría. El Señor le contestó: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Finalmente, la tercera y última tentación estaba relacionada con la egolatría. Quería que el Señor, a la vista de la multitud, hiciera un acto de volar por los aires y una cantidad de ángeles le tomara antes de caer al suelo, le retuviera y así convencería a la gente que Él era el Mesías. La respuesta fue terminante. Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:12. Si observamos bien, encontramos que las tres respuestas son tomadas del Antiguo Testamento, o sea, las Escrituras, y que corresponden en este orden: Deuteronomio capítulo 8, verso 3, 6, verso 13 y 6, 16. Lo hizo ajustándose a la palabra de Dios, usándola como el argumento más sólido. Lo interesante del caso es que citó tres versículos muy cercanos en el texto bíblico. Como escuché una vez, no sería muy aventurado pensar que el Señor, como hombre, haya estado meditando en esos capítulos instantes antes, durante ese gran día de la tentación, y fue guiado por el mismo Espíritu a dar respuestas precisas con las palabras de la ley que estaban tan cercanas unas a otras en el texto bíblico. Ahora bien, esto nos lleva a pensar en la necesidad que tenemos nosotros de leer, de meditar, de memorizar su palabra, lo cual nos capacitará para poder hacer frente a cualquier situación en la cual tengamos que enfrentar y vencer a nuestro enemigo, el diablo. Porque nosotros muchas veces somos tentados en estos tres sentidos. En primer lugar, a ser independientes de la voluntad de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, ceder a la tentación de Satanás que nos lleva a abandonar la voluntad de Dios para con nosotros y obedecerle y cortar camino para lograr el objetivo así sin esfuerzo. En tercer lugar, buscar el aplauso, la espectacularidad en el servicio a Dios. El Señor mismo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Ahora, ¿leemos diariamente algún pasaje de la palabra de Dios? Eso es lo que alimentará nuestra vida espiritual para que podamos no solamente vencer al tentador, sino que Él está usando los mismos métodos para hacernos caer vencidos en la tentación. La Escritura dice: el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Quedémonos con este pensamiento: que el Espíritu Santo está en nuestros corazones una vez que aceptamos a Cristo como Salvador. Y Él nos enseñará y nos recordará su palabra. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.